Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más del podcast Exprésate, Voces por la Democracia y los Derechos. El día de hoy me encuentro con el licenciado Aldo Andrés Carranza Ramos, que es secretario, instructor y proyectista del Tribunal Electoral. Hola Ale, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de los canales de difusión del Tribunal Electoral del Estado. Y por el otro lado también tenemos al maestro Enrique Guzmán Muñiz, que es el coordinador de ponencia y secretario instructor proyectista del Tribunal Electoral. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola amigo Aldo, ¿cómo estás? Hola Enrique. Buenas tardes, primero agradecer la invitación. Ale, muchas gracias, Aldo también igual. A la magistrada presidenta sobre todo, muchas gracias por habernos invitado a participar en este podcast que es, pues la verdad, muy trascendental para el tribunal, y también muchas gracias al pleno de este tribunal. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy relevante y creo que es necesario que la sociedad tenga más contexto sobre esto. Es sobre la importancia de la ejecución de las resoluciones del tema. Y en palabras más sencillas, para no vernos tan técnicos, es simplemente qué relevancia tienen el poder llevar a cabo todas las sentencias que emitimos nosotros como tribunal. Pero antes de que llegue la sentencia, creo que es necesario que, si ustedes me pueden comentar, cómo se llega a una sentencia, qué es una sentencia y por qué es importante para nosotros que se dicte algo al final. Pero, si quieres, primero con el licenciado Aldo, por favor. Claro que sí, Ale, con gusto. Bueno, pues para llegar a una sentencia, lo que debe de haber, en principio, es alguna vulneración de algún derecho político electoral de alguna persona, y posteriormente la presentación de una demanda. Ahí vamos a dar inicio al juicio que corresponda y toda la sustanciación que debe de existir previo al dictado de una sentencia. Entonces, sería, digamos, vamos a dividirlo en 3 puntos. La vulneración al derecho, el acceso a la justicia y su sustanciación y como resultado una sentencia. ¿Sí? No sé si Enrique quiere abonar algo al respecto. Sí, como lo dices muy bien, Aldo, así es. Todo el procedimiento que se lleva aquí del tribunal a través de los medios de impugnación, Ale, se inicia efectivamente a través de un escrito de demanda de los diversos medios de impugnación que corresponden, según sea el derecho vulnerado, como lo decía aquí Aldo. Y un poquito menos formal, sin hablar ya de medios de impugnación, el procedimiento que se sigue o que seguimos. Aquí en el tribunal se presenta el escrito por parte del ciudadano, ese escrito se turna a una ponencia, en este caso son 5 ponencias instructoras las que llevan el procedimiento, se turna una de esas ponencias, según corresponda el turno, el magistrado instructor, el titular de la ponencia, formula un proyecto de sentencia. Ese proyecto en su momento se pone a discusión del pleno y hasta que el pleno lo aprueba se convierte en una sentencia formalmente, lo que llamamos de sentencia o resolución definitiva. Posterior a ello viene una etapa muy importante que es la que nos ocupa aquí en el tema, que es la ejecución de lo que se dijo, de lo que se ordenó en esa sentencia. Y realmente esa es la realidad o lo que persigue el ciudadano. Ese es el objetivo que persigue el ciudadano, que se vea reflejado lo que se dijo en la sentencia en la realidad, en su contexto de su derecho que él vino por primera vez alegando como vulnerado. Ese es así a grandes rasgos el procedimiento para poder llegar a esa etapa de ejecución de la sentencia. Perfecto. Con esto me surge una duda. Para que se pueda ver reflejado en su vida, ya para poder ejercer nuevamente sus derechos en caso de que eso ocurra, ¿qué herramientas se cuentan para que no simplemente quede plasmado en el papel, sino que se vea reflejado en la vida verdaderamente? ¿Se me permite, maestro? Adelante. Bueno, aquí en el tribunal, generalmente lo que se hace es, después del dictado de una sentencia, es precisamente buscar de manera tangible que se cumpla lo que se determinó en esa
esa resolución. Entonces, puede ser a través de requerimientos al ente al que se le haya condenado u obligado a determinada acción u omisión, a través de un acuerdo, exigirle o preguntarle cuáles son los actos que ha llevado a cabo para cumplir con lo que se le dijo. Digamos que esa sería, se actúa de manera oficiosa. Pero también existe como una herramienta para la parte actora, a través de un escrito de incidente, que digo, si quieres apoyarnos ahí, Enrique, con sí, gracias, querido Aldo. Mírale, efectivamente hay dos formas o dos maneras nosotros le decimos instar, pero no es otra cosa más que de proceder. Dos maneras de proceder. Una manera es oficiosa, que es por parte del tribunal, que debe de vigilar y cuidar que efectivamente lo que ya dijo y lo que estableció en esa sentencia, en esa resolución, pues se convierta en un hecho real para el justiciable o para el ciudadano que vino a demandar esa violación de ese derecho que él persigue, ¿no? Y la otra es, efectivamente, como lo dice aquí mi estimado Aldo, es a través de instancia de esa persona que es la que busca esa realidad de ese derecho, ¿no? Esa ejecución de la sentencia. Sin embargo, la autoridad responsable o la autoridad a la que se le ordenó que hiciera tal actuación o alguna diligencia en específico para que cumpla con la sentencia, lo debe de hacer indiscutiblemente, o sea, invariablemente, de que se haga oficioso o se haga a través del promovente o de la persona que es la que demandó en su momento, lo tiene que hacer de una o de otra manera. Entonces está obligada a cumplir con lo determinado por el tribunal y no le queda otra más que cumplirlo. Creo que esa es una de las partes. Yo sí quisiera hacer, perdón que me extienda un poquito, pero sí quisiera hacer énfasis en esta parte, que creo que precisamente por eso el tema de hoy es muy importante para la ciudadanía, sobre todo para la gente ciudadana, la gente que luego nos pregunta. Y a mí me ha sucedido en lo particular que me dicen, oye, pero entonces, ¿para qué sirve una sentencia de un tribunal si no la vemos reflejada en la realidad? No, es que sí se debe de ver reflejada. Y todos los tribunales estamos obligados, todos los tribunales jurisdiccionales estamos obligados a que esa sentencia se haga realidad. Y entonces a la ciudadanía le preocupa que efectivamente se haga realidad esa resolución que ordenó, esos actos que se ordenaron. Entonces, sí es muy importante para la ciudadanía que se entere que el tribunal, sobre todo este tribunal electoral del estado de Michoacán, siempre hace cumplir sus resoluciones y siempre hará cumplir las determinaciones que establezca en beneficio y en pro de los derechos que se le ha restituido a aquel ciudadano que vino por primera vez a instar el medio de impugnación. No sé, querido Aldo, que... Y es que además, Ale, o sea, además de una obligación, es una facultad de los órganos jurisdiccionales vigilar su cumplimiento. Incluso el máximo órgano en la materia o el alto tribunal del país, sus criterios son precisamente que la sentencia forma parte del juicio e incluso su ejecución, que es el tema que nos ocupa, también forma parte de ese juicio. Entonces, la sentencia no es donde termina, sino para el justiciable, para la persona que siente su derecho vulnerado, es donde empieza. Hasta que no se ejecute es donde va a ver si se cumplió o no se cumplió con la restitución de su derecho. Bueno, entonces regresando un poco también, es muy importante el momento en el que se dicta la sentencia, pero quiero regresar nuevamente a las herramientas, porque una cosa es lo que se impacta en el papel y nosotros como autoridad decimos, tú tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto en este periodo de tiempo, pero nosotros, ¿qué más herramientas tenemos para que del papel salga? Bueno, si me permites, mírale, muy bien, qué bueno que haces esta pregunta muy importante. Ya en concreto esas herramientas o esos mecanismos, ese mecanismo que existe para que podamos nosotros como tribunal poder hacer realidad esa sentencia o ese documento que le decimos sentencia, vaya, si así lo queremos ver. Existen 4 tipos de herramientas.
nosotros le llamamos técnicamente que pues, es medios de apremio, pero no es otra cosa más que herramientas. La primera, o sea, vamos como de forma gradual, vaya. La primera es hacer un apercibimiento a quien está obligado a cumplir con la sentencia. Si con ese apercibimiento no lo logras, va gradualmente, se le va a imponer una multa. Una multa que va desde 1 hasta 100 UMAS en un primer momento. Y el siguiente es, si vuelves a requerir y no lo cumple, le podrás imponer una multa de hasta el doble de lo que ya le habías impuesto a la primera. Y la siguiente es, tercer método, herramienta en su momento, es auxiliarte a la fuerza pública. O sea, es ya coaccionar con fuerza pública a ese responsable o a ese titular de esa dependencia que está obligada a cumplir y podrás hacer uso de la fuerza pública. Y finalmente, el arresto hasta por 36 horas administrativamente para poder hacer cumplir las determinaciones. Así que no es una cosa de chiste, no es una cosa de, menor, efectivamente, Ale, bien lo dices, gracias. Es algo delicado y es algo que el tribunal está obligado como institución pública a hacer efectivas sus determinaciones. De acuerdo. ¿Algo que quiera agregar, licenciado? Pues sí, abonando un poquito a lo que dice aquí el maestro Enrique, el tribunal, o todos los tribunales, eso precisamente de los medios de apremio, es precisamente quitar las barreras o los obstáculos para que se pueda cumplir la determinación. Todos los asuntos, cada caso tiene sus particularidades, y una de ellas pues, puede ser el qué tan rápido, tan fácil o tan práctico puedas hacer cumplir una sentencia. Algunas serán más sencillas, otras serán más complicadas, pero el tribunal tiene que buscarle la manera de que se cumpla esa determinación. ¿Es correcto? Sí, creo que también eso es muy relevante porque a lo mejor no en este tribunal, pero sí se tiene como la concepción de que puede tardar muchos, hasta años, en cumplirse una sentencia, pero creo que sí necesitamos hacer notar que a pesar de que pase mucho tiempo, seguimos en la lucha para que se cumplan nuestras determinaciones y se utilizan todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para que se lleven a cabo. ¿Algo más que quieran comentar para...? Sí, Ale, mira, yo, por ejemplo, en este punto, eso que acabas de decir es muy importante también, muy importante. Este tribunal en específico, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, si no es el que más, pero sí en la materia, somos el tribunal que más rápido hace cumplir sus determinaciones. Son periodos relativamente cortos en comparación en otras materias. Sabemos de materias de estricto derecho que es muy complicado llevar a cabo la ejecución de las sentencias. Años. Pero nosotros, en materia electoral, y sobre todo aquí en el Tribunal del Estado de Michoacán, hemos logrado cumplir con ese objetivo de hacer efectivas las sentencias en poco tiempo. Sí, muchas gracias, Ale. Licenciado Aldo. No, de verdad que un reconocimiento al tribunal, aquí a nuestra casa, porque sí es importante destacar que las sentencias que dicta el Pleno se hacen cumplir en breves términos, y vamos a seguir trabajando para que así se siga haciendo. Sí, creo que esa es una diferencia muy grande en esta materia, sobre todo que nuestras sentencias, tan solo el proceso es muy corto, para empezar. Y para hacer cumplir las sentencias también se cuenta con periodos mucho más cortos que en otras materias. Ahorita también me surge la pregunta si ustedes de casualidad tendrán en la mente alguna sentencia que les haya resonado en todos los años que tienen de experiencia aquí en este tribunal, que nos pudieran platicar un poco de ella. Si me permites, querido Aldo, adelante. Porque sé que tú tienes uno muy fresquecito por aquí, muy fresco por aquí en la mente, donde te tocó ser el proyectista de esa sentencia, que ahora ya es una sentencia, en su momento, y lo hiciste muy bien. Mira, Ale, yo tengo uno muy así, finalmente no intervine yo como secretario, pero sí del tribunal, y muy emblemático, que lo recuerdo muy bien porque fue en un procedimiento especial sancionador
para la ciudadanía es un procedimiento de los más que llevamos como medios no como medio de impugnación, pero sí como otro tipo de procedimiento. Y ahí para hacer cumplir la sentencia, o sea, fue una cuestión pues algo complicada, pero finalmente se logró hacer cumplir la sentencia, lo ordenaron la sentencia, pero se llegó hasta el arresto de la persona que estaba obligada a cumplir la actuación que se ordenó, para que vean que sí, efectivamente, los ciudadanos, las ciudadanas, las determinaciones se hacen cumplir de una o de otra manera, pero se van a hacer cumplir. Entonces, fue muy peculiar ese asunto. Por ahí se ordenó el arresto a esa persona y sí, creo que fue un poquito más de un año que se tardó, pero finalmente se logró y se hizo efectivo. Wow, sí, pero eso no, me imagino que no es tan común que se llegue hasta el arresto. No es tan común, pero en ese caso se hizo de esa manera, porque efectivamente, gradualmente se fueron aplicando los medios de apremio conducentes o las herramientas que ahorita hablábamos y no se lograba el cumplimiento, entonces pues al final se tuvo que hacer de esa manera. De acuerdo. Licenciado Aldo, ¿algún caso que nos quiera platicar? Sí, precisamente el que mencionaba el maestro Enrique, tuve la oportunidad de hacer el proyecto de sentencia, ahora ya una sentencia y cumplida. Ahí el tema es que se emitió una sentencia en la que se revocó una determinación de un partido político nacional. Después se emitió un acuerdo plenario de incumplimiento. ¿Por qué? Previamente la sentencia se había ordenado que emitiera una nueva resolución con ciertas características. No lo hizo así, se determinó que no había cumplido con los parámetros, entonces se emitió un acuerdo plenario de incumplimiento. Pero aquí lo curioso del caso es que vuelve a incumplir. Entonces, agotado los medios de apremio y porque aparte se había hecho un apercibimiento, así es, se le tuvo que multar al partido político nacional. Entonces ahí es donde estaba el meollo del asunto, porque al ser de carácter nacional, pues no teníamos los mecanismos para hacer efectiva la multa. Entonces aquí el tribunal lo que hizo fue buscar la manera, indagar por dónde se podía hacer efectiva esa multa, pues para obligar a la autoridad para que cumpliera con lo ordenado. Y finalmente se logró ejecutar, cumplieron ya con la sentencia en forma y en tiempo, y pues al final del día al justiciable se le cumplió con esa necesidad de que se le impartiera justicia. Perfecto, aquí ninguna autoridad se queda sin cumplir lo que claro, se determina. No, pero si me permite, es algo peculiar ese asunto de aquí que platica el buen Aldo, porque se tuvo que hacer incluso, y pensar en una estrategia, ¿verdad? Porque la autoridad a través de la que se hizo cumplir es una autoridad, una institución, se hizo efectiva la multa a una institución pública, que en este caso fue el SAT. Sí, sí. Entonces, las multas normalmente aquí, como nosotros somos una institución del Estado, las multas las hace, y así lo dice la ley, el reglamento, las multas las debe hacer cumplir ya en su momento la Secretaría de Finanzas del Estado, y en este caso, como estaba involucrado un partido político nacional, pues se le pidió el auxilio a Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y se hizo efectiva la multa, así como lo mencionaron. Sí, al final del día, como te decía hace un momento, o sea, si ese era un obstáculo, había que tumbarlo. Igual fue pues, buscarle y llegar a una autoridad nacional como es el SAT, para que hiciera efectiva esa multa. Y al final se llevó a cabo. Se logró. Claro, se logró. Claro que sí. Bueno, pues no sé si quieran decir un último comentario. Adelante, estimado Aldo. Pues antes que nada quiero agradecer a la magistrada presidenta, al Pleno, por la oportunidad de este espacio de compartir ideas, experiencias. Primero que nada aquí con un excelente maestro en Derecho y contigo, Ale, una excelente amiga. Y sobre todo para el público, que al final del día es a quien nos debemos y por quienes estamos aquí. Y ojalá estos espacios sirvan para que comprendan un poquito mejor de qué se trata esta labor de impartir justicia electoral. Maestro. Muchas gracias, Ale.
Pues también igual, así como lo dice aquí mi estimado Aldo, pues primero decir que este tema de las sentencias y de su ejecución o de su cumplimiento, pues como lo decíamos de inicio, ¿no? Que abrimos la charla, es muy, muy importante, es como que la cereza en el pastel de lo que hacemos nosotros aquí en el tribunal, y tratamos de que siempre esa cereza del pastel llegue a buenos términos con la persona que viene aquí a acudir con nosotros. Entonces, pues, nada más hacer ese énfasis que es muy importante el tema, y el tribunal lo hace cumplir. Y por otro lado, pues así como lo menciona mi buen Aldo, pues muchísimas gracias, es un gusto estar con amigos, con personas que estimamos. Tú, Ale, que te estimo mucho, ya lo sabes, tú también, mi querido Aldo, muchas gracias por compartir un espacio, por platicar, y ojalá que al público se le haya hecho un poquito más ligero, que ojalá que no hayamos utilizado términos muy rebuscados, muy técnicos jurídicamente, porque luego es lo que a veces hasta molesta, ¿no? Que no, a veces no se entiende la práctica jurídica, se entiende de la mejor manera, lo más sencillo. Pero igualmente, otra vez, de nuevo, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a la presidenta del tribunal, la magistrada Meli Giselle Navarro Lepe, y a los magistrados integrantes del pleno y magistradas. Pues sí, no me queda más que agradecerles a ambos por haber participado en el podcast del día de hoy. También a todos los que nos ven a través de este podcast o a través del Facebook del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y esperamos que nos sigan acompañando en estos episodios. Muchas gracias.